Entendemos por ictus un déficit neurológico focal de presentación brusca, no convulsivo, debido a una alteración en la circulación sanguínea en el cerebro. El 20% de los ictus van a ser secundarios a una rotura de una arteria, van a ser ictus hemorrágicos, y el 80%, que es en lo que nos vamos a centrar, van a ser de origen isquémico. La sintomatología de los pacientes con ictus es muy diversa y va a depender del área del cerebro afectado. Sin embargo, en el 90% de los casos, las manifestaciones clínicas pueden ser una de estos 5 tipos. Una pérdida de la fuerza en la mitad del cuerpo, afectando a la cara, al brazo o a la pierna, o bien una alteración de la sensibilidad en una mitad del cuerpo, o bien simplemente un trastorno del lenguaje, consistente en una afasia, una disfasia o únicamente una disartria, una alteración de la visión, como una cuadrantanopsia o una hemianopsia, o bien una alteración en el equilibrio o en la movilidad de las extremidades. Cualquiera de estas 5 manifestaciones, lo más importante es el inicio brusco. Las principales causas del ictus isquémico van a ser 3. A pesar de que hay multitud de enfermedades que pueden manifestarse como un ictus isquémico, habitualmente nos vamos a encontrar que el ictus es de origen aterotrombótico, bien por pacientes que tienen ateromatosis extracraneal o intracraneal, y en estos casos la causa del ictus puede ser una ateroembolia, es decir, una placa que se ulcera a nivel extracraneal y suelta una embolia que ocluye una arteria distal, o bien una oclusión de una arteria intracraneal, o en casos de pacientes con estenosis muy importantes, debido a caída en la frecuencia cardíaca o bien un bajo gasto o simplemente una hipotensión arterial, es capaz de condicionar ictus de origen hemodinámico. Otro grupo de pacientes van a ser aquellos que tengan fuentes embolígenas cardíacas, la más frecuente la fibrilación auricular, que puede originar coágulos que son lanzados a territorios distales a nivel cerebral. En tercer lugar, la causa más frecuente de ictus va a ser la enfermedad de pequeño vaso. La enfermedad de pequeño vaso es debida a la hipertensión arterial que produce una obstrucción crónica de las arterias perforantes del cerebro que van a originar una isquemia de la sustancia blanca y de la zona de los ganglios basales. La fisiopatología de la isquemia cerebral ha cambiado en los últimos años y hoy sabemos que desde que se obstruye una arteria a nivel cerebral hasta que se produce el infarto van a pasar una serie de mecanismos bioquímicos, muchos de ellos conocidos, y que pueden ser influidos por diferentes aspectos en los que podemos intervenir durante la fase aguda. De ahí la importancia del tratamiento en el ictus isquémico. Hoy sabemos que el manejo de la temperatura, de la tensión arterial, de la saturación de oxígeno, de la glucemia, van a ser unos condicionantes claves para el establecimiento del infarto cerebral. Una vez que hemos repasado lo que es un ictus, vamos a centrarnos en el manejo en urgencias de ese paciente que llega con un ictus. El principal aspecto a la hora de tratar un paciente con ictus es saber la hora de inicio. Es fundamental cuando un paciente llega a urgencias contándonos que ha tenido un ictus, saber la hora de inicio. Y en base a esto vamos a priorizarlo en 3 estadios. Prioridad 1, aquellos pacientes con menos de 4 horas y media de evolución y que están conscientes. Consideraremos prioridad 2 aquellos pacientes que llevan entre 4 horas y media y 24 horas o bien han debutado el ictus con una alteración del nivel de consciencia o bien es un déficit neurológico transitorio. Serán de prioridad 3 aquellos pacientes que lleven más de 24 horas de evolución en los que el infarto ya está establecido o tengan una situación de dependencia previa. Los pacientes de prioridad 1 van a tratarse de una emergencia hospitalaria, son los pacientes en los que debemos concentrar todo nuestro esfuerzo. Estos pacientes de prioridad 1 debemos actuar con ellos de una forma muy protocolizada. En primer lugar, deben ser ubicados en un box de críticos donde se van a aplicar las medidas de resucitación necesarias, el protocolo ABC. Van a ser ahí valorados por el equipo de ictus, donde le van a pasar escalas neurológicas, van a valorar su situación clínica. El personal de enfermería va a colocar al paciente a una posición con la cabeza elevada a 20 grados, se les va a colocar una vía venosa en la que se va a empezar a administrar suero salino, nunca suero glucosado, se va a monitorizar la temperatura, la tensión arterial, la saturación de oxígeno. El personal de enfermería va a hacer una determinación de la glucemia capilar y va a obtener muestras para hemograma, bioquímica y coagulación de forma urgente para intentar procesarlas lo antes posible.
Se va a realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Si el paciente sospechamos que puede tener una insuficiencia respiratoria, haremos una determinación mediante pulsioximetría capilar, evitando siempre punciones arteriales, y si es necesario colocaremos unas gafas nasales a 2 litros por minuto. Y, muy importante, una vez que tengamos al paciente monitorizado, nos vamos a ir a realizar una prueba de neuroimagen. Necesitamos un escáner para decidir si es un ictus isquémico o es hemorrágico. Si es posible, realizaremos también una placa de tórax. Durante este momento del que el paciente está en el box de críticos, debemos tener una serie de precauciones que van a ser fundamentales. Todos los pacientes con ictus habitualmente durante las primeras horas van a tener una elevación de la tensión arterial, que nunca deberemos tratar salvo que sobrepasen tensiones arteriales diastólicas de 110 milímetros de mercurio o sistólicas por encima de 185 milímetros de mercurio. En estos casos administraremos fármacos como el labetalol o el urapidilo, que disminuyen la tensión de una forma suave sin producir caídas bruscas. Es muy importante no sedar a los pacientes con ictus, ya que la principal monitorización de su evolución clínica va a ser la exploración neurológica, y si sedamos al paciente vamos a perder este tipo de evaluación. Tenemos que evitar, como dijimos antes, las punciones arteriales, ya que si administramos tratamiento fibrinolítico van a ser puntos de sangrado. Y por último, no administraremos fármacos que no sean imprescindibles. Una vez que hemos identificado al paciente con ictus, tenemos una ventana temporal corta, han pasado menos de 4 horas y media, tenemos una prueba de neuroimagen que nos confirma que es un ictus isquémico, nos vamos a plantear un tratamiento recanalizador. El tratamiento recanalizador habitual lo vamos a hacer por vía endovenosa, a pesar de que en centros autorizados y con experiencia se pueden utilizar técnicas intraarteriales y técnicas de rescate. Previamente a la decisión de tratar o no tratar con un activador tisular del plasminógeno, debemos hacer un repaso, un checklist de todos aquellos criterios de inclusión y exclusión para estar seguros de que el paciente cumple todo a rajatabla. Como criterios de inclusión debemos ser conscientes de que el paciente es mayor de 18 años, en ficha técnica no autorizan a tratar por debajo de esta edad, y no hay un claro límite superior, pero en aquellos pacientes mayores de 80 años debemos ser conscientes de que el paciente tenga una calidad de vida previa antes de administrar el tratamiento fibrinolítico. Segundo, el paciente debe tener un claro diagnóstico de ictus isquémico, según la definición que vimos anteriormente. En tercer lugar, el tiempo de evolución debe ser siempre inferior a 4 horas y media. Va a ser muy importante descartar todos los criterios de exclusión que vamos a relatar a continuación, ya que la presencia de cualquiera de ellos impediría que administráramos el tratamiento fibrinolítico. Dentro de estos debemos descartar que haya hemorragia a nivel intracraneal en la neuroimagen, que el ictus isquémico sea de gran tamaño, y la mejor manera de valorarlos a través de la evaluación clínica, de la escala neurológica que le hemos pasado. Pacientes con infartos muy grandes, mayores de 25 por la escala NIH, no pueden administrar este tratamiento. Pacientes que hayan tenido convulsiones, salvo que hayamos hecho una resonancia y difusión y tengamos claro que se trata de un ictus isquémico. Síntomas sugestivos de hemorragia solanoidea, nunca podrá administrarse tratamiento fibrinolítico, independientemente que tengamos un TAC normal. Pacientes que hayan sido tratados con acenocumarol o varfarina y que tengan un INR por encima de 1,4, tampoco puede darse el tratamiento. Pacientes que reciban nuevos anticoagulantes o pacientes a tratamiento con heparinas de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes. Pacientes que hayan recibido heparina sódica en las últimas 48 horas y tengan un tiempo de tromoplastina parcial activado alargado. Pacientes con ictus isquémico en las últimas semanas, en las últimas 6 semanas, o en los últimos 3 meses si el infarto cerebral era de gran tamaño. Pacientes con antecedentes de hemorragia cerebral nunca podrán ser tratados con tratamiento fibrinolítico, o pacientes que conozcamos que tienen una neoplasia cerebral, un aneurisma, una malformación arteriovenosa o hayan sido sometidos a cirugía espinal. Otros criterios de exclusión son aquellos pacientes con menos de 100.000 plaquetas o con alguna diátesis hemorrágica conocida, pacientes con hipertensión arterial mantenida que no hemos sido capaces de controlar con los fármacos que antes mencionamos, pacientes con hipoglucemia por debajo de 50 o con cifras elevadas de glucemia por encima de 200, pacientes que hayan tenido una hemorragia sistémica grave, reciente, en el último mes, pacientes con retinopatía diabética, pacientes que hayan sido sometidos a un masaje cardíaco
a un parto, a una punción arterial en los últimos 10 días, pacientes con cirugía mayor o un traumatismo importante en los 2 últimos meses, pacientes con úlcera gastrointestinal documentada en las últimas 3 semanas, pacientes con pericarditis, endocarditis bacteriana o pancreatitis aguda, pacientes con neoplasia en riesgo de sangrado, pacientes con una enfermedad hepática grave o aquellos pacientes que hayan tenido aneurismas arteriales o malformaciones arteriovenosas. Ninguno de estos pacientes deberá recibir tratamiento fibrinolítico. Una vez que hemos decidido administrar el fármaco, vamos a preparar el Actilise, que viene en un liofilizado y agua. Lo mezclamos y vamos a administrar una dosis de 0,9 miligramos por kilo de peso, de forma que el 10% lo demos en bolo de 2 minutos y el resto de la medicación, el 90%, lo vamos a administrar en una infusión de 1 hora. Durante la administración del tratamiento debemos estar con el paciente y estar alerta para aparición de uno de estos 5 signos de alarma. El paciente puede empezar a sangrar por cualquier lugar, debemos vigilar todos los posibles puntos de sangrado. Si el paciente presenta una cefalea intensa, debemos parar la infusión del fármaco e irnos a una prueba de neuroimagen. El paciente puede tener una subida brusca de tensión arterial, en ese momento pararemos también la infusión del fármaco, o bien que empiece con náuseas, vómitos o una disminución del nivel de conciencia. En cualquiera de estos casos paramos la infusión del fármaco y nos iremos a una prueba de neuroimagen. Además del tratamiento recarnizador, es muy importante el tratamiento neuroprotector. Se han ensayado numerosos fármacos neuroprotectores, pero ninguno de ellos ha demostrado eficacia. Pero sí, el mejor tratamiento neuroprotector es el manejo de la homeostasis de este paciente durante las primeras horas en unidades de ictus. Durante este tiempo tenemos que estar pendientes de la evolución clínica, mediante una monitorización clínica, mediante escalas neurológicas, del control de la temperatura, del control de la tensión arterial, del control de la glucemia y mantener siempre una buena saturación de oxígeno. Aquellos pacientes que no han sido manejados como una prioridad 1 también requieren una atención especial. Los pacientes con prioridad 2 van a tener que ser tratados de forma rápida, no emergente, ya que no van a ser candidatos a tratamiento fibrinolítico. Sin embargo, van a tener que ser sometidos al mismo protocolo que comentamos anteriormente y van a ser candidatos a ser ingresados en unidades de ictus. Los pacientes de prioridad 3 son pacientes con un infarto cerebral establecido. Son pacientes que debido a su situación de dependencia previa o la larga evolución de su isquemia cerebral hace que no sean subsidiarios de ingreso en unidades de ictus y puedan ser trasladados a centros concertados. Para terminar, me gustaría que recordarais 3 mensajes. En primer lugar, el pronóstico del paciente con ictus va a depender del tiempo de evolución. Por lo tanto, si tenemos en la cabeza la máxima el tiempo es cerebro, podemos mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. En segundo lugar, tenemos que poner todo de nuestra parte para identificar a aquellos pacientes que van a ser candidatos a un tratamiento fibrinolítico. Y en tercer lugar, debemos recordar que a pesar de que no hay tratamientos farmacológicos neuroprotectores, la mejor neuroprotección cerebral es un manejo adecuado de estos pacientes en las unidades de ictus.